Muy buenos días, jóvenes. Buenos días, profesora. Bien, el día de hoy vamos a continuar con la lectura que les envié con respecto a los caracteres del derecho internacional. Bueno, ¿qué vimos la última clase, jóvenes? ¿Me pueden explicar los dos temas que vimos, por favor? Vimos, si no mal me acuerdo, acerca de la denominación del derecho internacional, lo complicado, lo importante o no, o lo trascendente o no, que es tratar de analizar la denominación, el nombre que lleva la materia, y que de una u otra manera podríamos nosotros perfeccionar para poder abarcar los aspectos que conlleva al derecho internacional. Sin embargo, autores manifiestan que sí es importante, otros manifiestan que no es importante, pero en resumidas cuentas tenemos que avanzar y tenemos que dejarlo para posteriores autores que encuentren esa perfección al tratar de denominar a la materia. Por lo pronto nos quedamos con derecho internacional privado. Y dentro de esta plática, dentro de este debate, surgieron diferentes denominaciones para poderlas llamar, como por ejemplo, ¿cuál, Claudia Angélica? Bueno, autores nos decían que las conocían también o tenían que tener el nombre como un derecho conflictual, el conflicto de leyes o derecho de colisión. Sí, es cierto, o derecho de coalición. Son algunas, no todas efectivamente, son las que menciona el autor, pero también él mismo manifiesta que la respuesta para el mismo autor es simple y que pasa por rechazar dichas denominaciones. ¿Por qué las rechaza? En el sentido de que él sostiene que debemos de ceñirnos a simplificar la denominación o el contenido de la norma, ¿cierto? Perdón, de la materia. Y entonces también él manejaba que podría él denominar a esta materia como conflicto de jurisdicciones. Conflicto de jurisdicciones. Sin embargo, la descarta. ¿Por qué? Porque va a caer en lo mismo que las otras denominaciones. Puede ser que sea parcial en denominar a esta materia con este nombre, conflicto de jurisdicciones. Entonces, si yo les preguntara cuántas denominaciones son propuestas en este pequeño apartado PDF, pues no son 3, son 4, incluyendo la del autor, ¿cierto? ¿Qué más vimos en esta primera parte? Que cómo se le denominó o la terminología histórica, según Joseph History, en cuanto a que siempre se le ha llamado o siempre se le llamó internacional privado derecho, es decir, en inglés, international private law, lo cual significa que tuvo gran éxito hasta nuestros días, ¿correcto? Se vio también por qué el término, o bueno, desglosar los términos. No, no desglosa y no explica el derecho porque sabemos nosotros a qué se refiere el derecho. ¿Qué es el derecho? ¿Cómo podríamos nosotros conceptualizar al derecho? Alexis. ¿Sí me escucha Alexis Nava? ¿O Alex Nava?
Sí, la escucho, profesora. Gracias, gracias. ¿Cómo podríamos conceptualizar al derecho? Un concepto, una connotación muy fácil, la más sencilla, la más sencilla que te puedas tú traer a la mente. Es un sistema de ordenamiento jurídico. Claro, así de simple. Por ahí Wendy creo que alzó la mano. Por favor, Wendy. Sí, profe, le voy a decir que se conceptaba como una rama jurídica. Sí, como una rama jurídica. ¿Qué más? ¿Quién más quiere participar, por favor? Olivia. También Adelante, adelante, Ponciano. es una disciplina de relaciones sociales. Una disciplina de relaciones sociales, correcto. Adelante, Alexis. Profa, es algo que adquirimos nosotros como ser humano desde el recién nacido hasta el mayor en la familia, que debemos que obedecer más que nada. Sí, es cierto, es cierto. Jessica, adelante. Como el conjunto de normas jurídicas que de alguna u otra forma regulan la conducta de los seres humanos. Es correcto, es correcto. Recuerden ustedes que en todo sistema hay un ordenamiento, en todo sistema para que pueda funcionar bien, ¿correcto? Los seres humanos, si no tuviéramos reglas, ¿qué pasaría si no tuviéramos reglas que obedecer? Si no tuviéramos reglas que respetar. ¿Qué sucedería? Olivia dice, conjunto de normas para regular a las personas, sí. Pero ¿qué sucedería, muchachos, muchachas, si nosotros no tuviéramos al derecho? No tendríamos un control. Es correcto. No tendríamos un control e imperaría la ley del más fuerte, ¿cierto? Eso significa que estamos regidos, estamos regulados, estamos normados por un conjunto de normas jurídicas, ¿correcto? Eso es el derecho. Y entonces, aquí en el PDF lo único que me explica es internacional privado, porque el derecho, el autor ya asume que nosotros sabemos que el otro concepto que va del lado de internacional privado, pues es el derecho, y sabemos que es el derecho. Ahora, ¿por qué internacional? Precisamente, y yo lo subrayé y espero que ustedes también lo hagan en su PDF, en la segundo renglón, después de un punto y seguido, ahí viene. ¿Por qué internacional? Porque se regulan relaciones de individuos que extienden su actividad fuera de sus fronteras. Al decir extienden su actividad, quiere decir que voy a hacer algo en lo jurídico, pero fuera de mi frontera, es decir, fuera de mi estado, fuera de mi país, ¿correcto? Por eso es que es de carácter internacional, van a regular relaciones entre las personas que extienden su actividad fuera de sus fronteras. Ahora, aquí hay un autor que manifiesta que se llama internacional este derecho por la naturaleza de las cuestiones que tiende a resolver. Es cierto, por la naturaleza de las cuestiones que tienden a resolver. No es lo mismo resolver un divorcio, un simple divorcio incausado entre dos personas que son poblanas o que son mexicanas, a resolver un simple divorcio entre una persona que es extranjera y una persona que es nacional. Cambia la situación, ¿cierto? Y todavía manifiesta que no es un derecho internacional por la fuente de producción de sus normas, sino por el objeto regulado. Finalmente, privado. ¿Por qué privado? Porque se examina la relación jurídica privada que se entabla entre particulares, pero ojo, particulares entre personas físicas, personas jurídicas. ¿A quiénes se les denomina personas jurídicas, jóvenes?
a las empresas. Sí, a las Cuando empresas. tienen cuando tienen un acto de comercialización. ¿Ok? ¿El Estado será una empresa jurídica? ¿Una sociedad jurídica? Sí. Claro, claro que sí. Ok, entonces, más adelante, ya para poder finalizar esta parte y recordando, viene un concepto, el concepto que nos da Espinar Vicente. Y él lo conceptualiza como el conjunto de normas y principios que cada ordenamiento particular establece para dotar de una regulación especial a los supuestos de tráfico externo. Okay. Luego, vimos también los caracteres del derecho privado. ¿Cuáles son los caracteres? Jessica, nada más menciónelos, por favor. Sí, adelante, Claudia. Bueno, es el estatal, el exclusivo, el autónomo, el independiente y el de la relatividad. Es correcto, es correcto. Si yo le pregunto cuál es el fundamento constitucional del carácter estatalista, ¿qué me respondería usted? O cualquiera de ustedes. El 124 y el 73 de la Constitución. Es correcto, es correcto. Es correcto. Es correcto. Ahora, ¿por qué es autónomo e independiente? ¿Quién me contesta? ¿Por qué es autónomo e independiente? Porque se vale por sí solo, no depende de otra norma. ¿Es correcto? No depende de otra norma. ¿Por qué? Porque es independiente. Ok, vamos a ver ahora, vamos a abordar ahora el siguiente PDF que es Derecho Internacional, el objeto, ¿correcto? Empezamos con las preguntas antes de analizar a fondo el contenido, porque vamos a analizar las situaciones jurídicas privadas y las situaciones internacionales. Vamos a ver, objeto. Sus dos preguntas, por favor, jóvenes. Comenzamos con Alex Nava. ¿No? Entonces, Alexis. Profa, tenemos que hacer 2 preguntas sobre el objeto. Sobre cada uno de los PDFs que voy subiendo, ustedes, para poder confirmar que están ustedes leyendo, les dejé preguntas. Es más, en esta ocasión, y como dice en la plataforma, realiza el número de preguntas que consideres importantes. Okay. ¿Sí se fijó en la plataforma, Alexis? No había checado. Bueno, no me había dado cuenta. Chéquelo, por favor. ¿Quién más? ¿Alguien más quiere participar con sus preguntas? Adelante, Jessica Lozano. ¿Cuáles fueron sus preguntas? ¿Y cuántas formuló? Hice 6. Gracias. ¿Ok? Comenzamos. Una de ellas es ¿qué son las situaciones jurídicas? Y como respuesta puse que son todas aquellas relaciones que por sus características, su naturaleza y su implicación no pasan desapercibidas por el derecho. Otra de ellas también puse que cuáles son los adjetivos que debe reunir el derecho internacional privado y era 2, que tenía que ser privadas e internacionales.
Otra que también puse es ¿a qué se refiere el adjetivo privado? La respuesta es a que los sujetos que intervienen en la relación jurídica no provienen del tipo de normas que regulan las relaciones jurídicas como elemento de internacional. En este sentido, los sujetos que dan sentido a esta disciplina se encuentran en una posición de igualdad, dando lugar a la conformación de relaciones jurídicas que se desarrollan en un plano completamente horizontal. Otra que también puse es que autor afirma que el objeto de una disciplina jurídica es el conjunto de relaciones sociales y la respuesta es Calvo y Carrascosa. Otra también puse en qué se sitúa el objeto del derecho internacional privado y como respuesta es en aquellos supuestos de hecho que implican a particulares, a personas físicas o jurídicas, cuando éste se encuentra conectado con varios ordenamientos jurídicos. Y la última, ¿a qué se refiere el objetivo de internacional? No se concede por el origen de las normas que da respuesta a esta disciplina, con absoluta independencia del aspecto cuantitativo que pueda presenciarse en relación con normas de origen nacional o internacional que puedan componerse esta disciplina. Se mantiene calificativo internacional por sus ordenamientos jurídicos que aparecen relacionados en la solución de una situación jurídica en su objeto de estudio y por el hecho de que su último fin es buscar y otorgar respuestas satisfactorias a situaciones que se vinculan a más de un orden judicial estatal. Perfecto. Sí, me llamó mucho la atención las preguntas que hiciste y considero que abarcaste lo más significativo. Seguimos con Claudia. Por favor, adelante, Claudia. Bueno, mis preguntas, hice 8. Y la primera es, ¿cuál es el objetivo del derecho internacional privado? A lo que yo llegué, que es la solución a los hechos que implican a los particulares, en este caso personas físicas o jurídicas, que ese se dará cuando se encuentra conectado con varios ordenamientos jurídicos. Otra fue, ¿qué representa la situación? No, perdón, es que se le había dicho a mi compañera. ¿Qué son los sujetos privados? No, la lectura nos enmarca que son aquellos que intervienen en la relación jurídica, los cuales estos no provienen del tipo de normas que regulan las relaciones jurídicas con el elemento de internacionalidad. Esos sujetos que dan sentido a esta disciplina se encuentran en la posición de igualdad, dando lugar a la conformidad de las relaciones jurídicas que se desarrollen. Y igual otra que se me hizo importante, que es cuál es la limitación del derecho internacional privado. Nos menciona que cuando los estados no estén investidos en su potestad soberana, es decir, es cuando el estado actúa en su potestad iure gestioni, el cual es un acto realizado por el estado extranjero como si fuera un particular y sometido a las normas del derecho privado. Correcto. Algunas de las preguntas coincidieron con su compañera y eso advierto que son importantes, ¿correcto? ¿Quién más? Gracias, Angélica. ¿Quién más hizo su tarea? Sí, profa. ¿Cuántas hizo? 7. Perfecto, adelante. Dice, ¿de dónde deriva el adjetivo privado? Deriva de los sujetos que intervienen en la relación jurídica, no proviene del tipo de normas que regulan las relaciones jurídicas con elementos de internacionalidad. 2. En el derecho internacional privado, ¿dónde se sitúa el objeto? Se sitúa en aquellos hechos que implican a particulares, personas físicas o jurídicas, cuando éste se encuentre conectado con varios ordenamientos jurídicos. 3. ¿Dónde se encuentran los objetos que le dan sentido a esa disciplina? Se encuentran en una posición de igualdad, dando lugar a la conformación de relaciones jurídicas que se desarrollan en un plano correctamente horizontal. ¿Qué es lo que afirma García Moreno respecto a las situaciones internacionales? Sistemas susceptibles de aplicarse al mismo tiempo para resolver el mismo problema jurídico, en virtud que los elementos constitutivos de la relación objeto del problema están vinculados con uno y otro de esos ordenamientos jurídicos. ¿Cuál es el elemento por el que se da el carácter de nacionalidad o extranjería? De carácter de nacionalidad por su residencia habitual o domicilio, las sedes, establecimientos de las personas jurídicas, fundamentalmente.
de extranjería, por una característica que recae en objeto de la relación jurídica, como la ubicación de un bien inmueble en un contrato de compra-venta. ¿Qué supone la teoría de tesis del efecto internacional? Supone que una situación puede ser calificada por internacional si produce o producirá efectos que puedan conectarse con más de un estado. ¿A qué se refiere la palabra contenido de una disciplina? Conjunto de sectores o materias jurídicas que la conforman, de los puntos e interrogantes que aborda en relación con su objeto de estudio. ¿Son todas? Sí, profe. Ok, gracias. Perfecto. ¿Alguien más? Permítame, déjenme anotar, por favor. No sé a qué. No anote yo. Jessica Lozano me dio sus preguntas. ¿Quién más? Angélica, Claudia Angélica. Sí, profesora. ¿Quién más? Yo, Clara López. Clara López. ¿Quién más? Creo que nada más. Perfecto. Fueron 8, 6 y 7 preguntas. Va. Bueno, ahora vamos a continuar con la lectura, ¿correcto? En el sentido de únicamente dar una de las preguntas que ustedes formularon, y fue la primera en el primer párrafo, ¿cuáles fueron o cuáles son las diversas denominaciones que le vamos a dar al objeto de esta disciplina? Importantísimo, y como ustedes lo puntualizaron en una pregunta, ¿cuál es el objeto del derecho internacional privado? Y efectivamente, el objeto, materia del contenido de esta materia, aunque se escuche a pleonasmo por repetir, pues es el conjunto de relaciones sociales. Pero el conjunto de relaciones sociales entre personas, y aquí hay que recordar, personas físicas y personas morales. Personas morales, pero cuando están actuando como particular. Incluso, si yo les pregunto, cuando hay relación entre un individuo y un Estado, ¿a dónde me voy a ir? ¿Al derecho privado o al derecho público? ¿Derecho privado? Es correcto, al derecho privado. ¿Por qué? Porque el Estado, el municipio, tiene que bajar su escalón a donde se encuentra el privado, el particular, ¿correcto? Siempre y cuando haya problemas de esta índole. Ahora, dentro del derecho internacional privado, todo lo que veamos o leamos y que sean situaciones jurídicas privadas, internacionales, también conocidas como relaciones privadas con elemento de extranjería, relaciones transfronterizas, relaciones privadas de tráfico jurídico externo, van a ser sinónimos. Todos van a ser sinónimos de situaciones jurídicas privadas internacionales. Y las situaciones jurídicas privadas internacionales no es más que el conjunto de relaciones sociales que es el objeto materia del derecho internacional. ¿Correcto? Ahora, y me hace favor de leer el segundo párrafo, por favor. Bueno,
En este sentido, el objeto del derecho internacional privado se sitúa en aquellos supuestos de hecho que implican a particulares, personas físicas o jurídicas, lo que yo les acabo de mencionar, cuando éste se encuentra conectado con varios ordenamientos jurídicos. Si bien es cierto, estamos hablando de que las primeras son ciertamente de carácter privado y el derecho que lo atiende será el civil. Y la otra parte, la rama del derecho que lo atiende será el público, ¿correcto? Ahora, aquí es una pequeña reflexión en el sentido de que ¿qué pasaría si se omitiera el adjetivo privado? Simplemente se hablaría de situaciones jurídicas con elemento de internacionalidad o extranjería. Y pudiese confundirse porque hay problemas entre estados, problemas que también son parte del derecho internacional, pero no del derecho internacional privado, sino del derecho internacional público, porque es entre estados, no interviene ningún particular. Entonces, tenemos que adjetivar o ponerle otro adjetivo, el de privado, ¿correcto? Y como aquí lo manifiesta el PDF, en atención a quienes intervienen. ¿Quiénes intervienen? Los particulares, los sujetos, ¿correcto? También un sujeto con un estado, pero el estado, cuando hay problemas con un particular, siempre tiene que bajarse del escalón, siempre tiene que ser la relación horizontal y no vertical. A eso se refiere con la verticalidad y la horizontalidad. Cuando nosotros estamos frente al Estado como autoridad, la relación es vertical. Cuando nosotros estamos en la misma igualdad, en el mismo escalón de igualdad, entonces es horizontal, ¿correcto? Y bueno, J. Carrillo manifiesta, dentro de la doctrina, por supuesto, porque recuerden que una cosa es la explicación doctrinal y otra muy distinta a lo que nos marcan las leyes. Las leyes efectivamente nos van a indicar qué debemos hacer, qué no debemos hacer, lo que está permitido y lo que no está permitido. Sin embargo, para mayor explicación, siempre tenemos que remitirnos a la doctrina. ¿Y dónde encontramos a la doctrina, jóvenes? ¿Sería en la Constitución? Esa sería una ley. La doctrina es lo que tenemos frente a nuestras, bueno, la doctrina no son más que los libros, ¿correcto? La doctrina es todo aquello que nos explican los autores de algo que me amerita mayor explicación. Por ejemplo, si nosotros nos vamos a la Constitución y vemos el primer artículo y que el primer artículo, o mejor dicho, la primera sección, se denomina de las garantías y los derechos humanos, o de los derechos humanos y las garantías. Yo les preguntaré a ustedes por qué, si hace 8 años nada más era de las garantías. Y entonces la explicación viene en la doctrina, ¿correcto? Ahora, J. Carrillo, cuando la relación jurídica internacional se da entre personas de derecho público, es decir, entre dos estados, el derecho que debe regularla es el derecho internacional público, como bien les acabo de mencionar. Pero cuando la relación jurídica extranacional se da entre personas de derecho privado, surge la necesidad de que sea un derecho ad hoc el que la regule. Y este ha sido tradicionalmente el derecho internacional privado.
Entonces, Profe, una pregunta. ¿En ad hoc se refiere a que se unen las dos? no, ad hoc significa, ejemplo, vamos a suponer que aquí en el salón todos venimos, todo el edificio, absolutamente todo el edificio viene, lo pintaron de blanco, todos. Y de repente, en el primer día de clases que todos tenemos que presentarnos, sin querer, la mayoría, no todos, asistimos de blanco, sin querer, ¿eh? Eso se dice, vienes ad hoc a cómo está la universidad. ¿Me explico? Claro, sí. Otro ejemplo. Estamos hablando de la espiritualidad, del cosmos, estamos hablando no sé, de temas espirituales, y ustedes me están platicando acerca de las corrientes filosóficas que hay, como por ejemplo, no sé, temas angelicales, temas de Buda, temas, en fin. Y de repente vemos que una persona viene vestida ad hoc. ¿Qué significa eso? Jacquelina. Que viene vestida como de religiosa o algo así. O sea, viene vestido ad hoc, viene vestido de manera con base en los temas que estamos platicando. ¿Sí? Es importante y me gusta mucho que pregunten porque de repente nos quedamos con las dudas y no preguntamos. Y es ahí donde desafortunadamente nos quedamos con la duda. Ahora, fíjate lo que acabo de encontrar aquí en internet. Expresión latina que significa que es apropiado, adecuado o especialmente dispuesto para un determinado fin. Se le advirtió, aquí viene un ejemplo, se le advirtió que había muerto y en voz alta dio la absolución y pronunció las oraciones ad hoc. Es decir, pronunció las oraciones ad hoc significa en atención al momento. ¿Qué puede ser? No sé, un Ave María. No sé si quede más o menos, queda más claro. Sí, profesora, ya quedó más claro. Ok, va. Ahora, si por otro lado omitiéramos el adjetivo internacional, trataríamos únicamente de las situaciones jurídicas privadas. De este modo estaríamos estudiando una relación jurídica propia del derecho civil. Es cierto, si fuera derecho internacional, derecho privado, estamos hablando del derecho civil, ¿correcto? De hecho, cuando yo les pregunté cuál es la primera clasificación que nosotros aprendemos en la universidad del derecho, derecho privado y derecho público, ¿cierto? Cierto. Y cuando en las aulas nos dicen, bueno, a ver, ¿cuáles son las ramas que se van a ver en el derecho público y cuáles son las ramas que se van a ver en el derecho privado? ¿Qué nos dicen? Que en el derecho privado encontramos al derecho civil, encontramos al derecho mercantil. ¿Por qué? Pues porque precisamente son relaciones jurídicas que se van a atender entre particulares. Ahora, situaciones jurídicas. ¿Qué son las situaciones jurídicas? Por ahí una de ustedes en su pregunta lo puntualizó. ¿Quién fue? Ok, no hay problema. A ver,
¿Ustedes saben lo que es un hecho jurídico, jóvenes? ¿Se acuerdan en sus primeras clases, en Introducción al Estudio del Derecho, cuando estudiaron lo que es un hecho jurídico y un acto jurídico? ¿Por casualidad? Sí, pero Cuéntame, Brian, ¿qué cosa es un hecho jurídico y un acto jurídico? Por cierto, bienvenido. pues las diferencias mayores era que un hecho jurídico es cuando es como, o sea, pasa algo relacionado a lo jurídico que tiene que ver con un fenómeno de la naturaleza y ese tipo de cuestiones. Y bueno, pues el acto jurídico ya es más como, o sea, una acción, pues, de algo o alguien. O sea, ahí sí ya hay voluntad. Bueno, a ver. Si nosotros en la primera página nos referimos a conjunto de relaciones sociales, si nosotros traemos a la mente conjunto de relaciones sociales y lo ligamos con las situaciones jurídicas, lo empatamos, quiere decir que esas relaciones sociales que nosotros tenemos, solamente aquellas situaciones, hechos, acontecimientos, acaecimientos que interesen al derecho, se van a denominar situaciones jurídicas. ¿Correcto? Si ustedes advierten que habla de conjunto de relaciones sociales, nunca dice relaciones sociales jurídicas, simplemente habla de relaciones sociales, nada más. Pero cuando esas relaciones sociales interesan al derecho, se van a convertir en hechos jurídicos o se van a convertir en actos jurídicos. Les recuerdo, el hecho jurídico viene en el artículo 1415 de su Código Civil. El acto jurídico viene en el artículo 1429 de su Código Civil. ¿Correcto? Entonces, como cualquier otra disciplina jurídica, representa el mínimo común denominador que todas aquellas situaciones o supuestos de hecho que se abordan para su estudio deben tener trascendencia en el plano jurídico. Así las cosas, nos referimos a todas aquellas relaciones jurídicas. Aquí ya le pusieron el adjetivo jurídicos. Relaciones jurídicas que por sus características, naturaleza e implicaciones no pasan desapercibidas por el derecho. En otras palabras, y como les dije al inicio, todas aquellas situaciones, hechos, acontecimientos que interesan al derecho van a ser situaciones jurídicas. ¿Correcto? ¿Dudas hasta aquí? Situaciones privadas. Las relaciones jurídicas objeto de estudio de esta rama son aquellas que reúnen dos adjetivos a saber, privadas e internacionales. Privadas e internacionales. Dos requisitos acumulativos, necesarios e imprescindibles. ¿Ya vimos por qué? Porque si le quitamos privadas, podríamos hablar de las públicas. Si le quitamos internacionales, podríamos estar hablando únicamente de privadas nacionales. Así, la existencia de un elemento de internacionalidad, es decir, extranjería, en una situación privada, da como resultado necesario la puesta en funcionamiento de las normas de derecho internacional privado. La primera afirmación que debemos hacer es que el adjetivo de privado deriva de los sujetos que intervienen en la relación jurídica. No proviene del tipo de normas que regulan las relaciones con el elemento de internacionalidad. ¿Correcto? ¿Dudas hasta aquí, jóvenes?
No, profe. ¿No? En ese sentido, los sujetos que dan sentido a esta disciplina se encuentran en una posición de igualdad. Ya vimos, de igualdad, de horizontalidad, no de verticalidad. ¿Correcto? Presentan características de ser particulares. Debemos hacer una ampliación necesaria. En este sentido también entraría en su objeto de estudio el Estado. ¿Por qué? ¿Alguien me puede indicar por qué? ¿Jóvenes? Porque cuando hay una situación jurídica entre un particular y un Estado, el Estado se convierte en particular para dirimir ese problema. ¿Sí estamos bien? Profa, lo jurídico es a donde participan eh, a dos personas o más que se hacen como, un ejemplo, yo y un amigo, y él me exige algo y yo lo debo de cumplir. Eso es una norma jurídica. ¿Eso es una qué, perdón? Esa es una norma jurídica. No, mijo, Bueno, no, o no, un no, pleito no. jurídico. No, esa es una relación que tú tienes. No es lo mismo un problema que tú tengas con cualquier elemento o con cualquier integrante de la sociedad. Tú como papá, pues tienes relaciones con tus hijos. Tú como Ajá. esposo, tienes relaciones con tu esposa. Tú como hijo, tienes relaciones con tus papás. Tú como trabajador, tienes relaciones con tu patrón. ¿Correcto? Ok, ok. Eso, a eso me estoy refiriendo le estoy dando un poquito más de énfasis para que podamos entender por qué derecho internacional privado. Y ya vimos que derecho, pues ustedes mismos me dieron una definición de derecho y la aterrizamos. Ya vimos por qué internacional y ya vimos por qué privado, porque se refiere a relaciones entre particulares, pero con un elemento de extranjería. Es decir, y como les decía hace rato, no es lo mismo que tú veas un asunto de un simple divorcio entre dos personas que son mexicanas, a ver un simple divorcio entre una persona que es mexicana y la otra no lo es. O una simple adopción internacional. Tú quieres ir a cualquier país a adoptar a un bebé. O el extranjero viene a nuestro país a adoptar a algún bebé. No le vamos a aplicar el derecho civil. O mejor dicho, sí le vamos a aplicar el derecho civil. ¿Por qué? Porque tiene que sujetarse a nuestras leyes. Pero tiene particularidades. A eso me estoy refiriendo. No sé si ya queda un poquito mejor claro, Alexis. Sí, ya la entendí. Ok, correcto. Y por eso estamos viendo estas simples connotaciones o definiciones. ¿Cuál? Bueno, primero situaciones jurídicas. Las situaciones jurídicas no son más que las relaciones que tú tienes con cualquier persona, pero que interesen al derecho. Porque si tú tienes un negocio, por ejemplo, o dos, te gusta jugar básquetbol y te vas a jugar con tu equipo básquetbol, ¿tú crees que eso va a interesar al derecho? No, eso no, ¿verdad? No, no va a interesar al derecho. Pero sí son relaciones sociales, ¿cierto? Sí, porque ya participan más de dos personas. Exactamente. Dos, estamos hablando de situaciones jurídicas, todas aquellas relaciones que tú tengas sociales, pero que interesen al derecho. Por ejemplo,
Estás en el salón de clase y desafortunadamente desaparece tu billetera. Es una situación jurídica, ¿correcto? Y aquí estamos hablando que no nada más entre particulares. O sea, tú puedes tener un problema con el Estado. Ejemplo, tienes un inmueble, tienes una casa y el Estado se acerca y te dice, Alexis, réntame tu casa. Y tú le dices, sí, claro, te la rento. ¿Cuánto? No, pues quiero 50,000 pesos. Va, te doy los 50,000 pesos. Ese contrato de arrendamiento lo vas a firmar no con el Estado, o mejor dicho, con el Estado, pero será particular. Recuerda que el Estado, o frente al Estado, un particular, el Estado es autoridad, pero si va a firmar un contrato de arrendamiento con un particular, se vuelve particular. No sé si ya quede claro o ya te enredé. No, sí, ya le entendí. Perfecto, perfecto. Ahora, y vuelvo a insistir, a eso me refiero con horizontalidad y verticalidad. Cuando estamos frente al Estado como autoridad, estamos ante una verticalidad. Cuando estamos frente al Estado, pero en el plano de igualdad como particular, estamos frente a la horizontalidad. ¿Va? De todos modos, es sabido que el Estado puede actuar en su potestad Juri imperi o con su potestad Juri gestioni. Cuando el Estado actúa con la primera de las potestades señaladas, dicha relación sería objeto de estudio por el derecho internacional público, es decir, como autoridad entre dos estados, por ejemplo, México y Francia, no van a actuar dentro del derecho internacional privado. ¿Qué sería? Derecho internacional público, ¿va? Ahora, finalmente, de la mano de las anteriores afirmaciones alcanzamos la conclusión de que el adjetivo privado se materializa por la prioridad que cobran los intereses de los individuos ante los eventuales problemas que provoca la vida internacional. Vamos con el siguiente, situaciones internacionales. ¿Quién me habla de las situaciones internacionales? ¿A qué nos referimos, jóvenes? Sí, habla de una disciplina jurídica que se pone en acción y que está ante una relación jurídica con dos necesarios integrantes Ok. para saber una relación. Sí, 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 Jacqueline. Un favor, ¿me puedes, por favor, ayudar con las primeras dos párrafos? Por favor. Sí, el primero dice, ¿pero cuál, profe? ¿El donde dice a la par? Ajá, exacto. Dice, a la par, y como venimos comentando, es necesario para que esta disciplina jurídica se ponga en acción, que entendemos ante una relación jurídica en dos necesarios Imprescindibles. integrantes, a saber que sea una relación entre particulares y que se dé un elemento de internacionalidad extranjera, requisitos Sine qua non. sine qua non. Sine qua non. Ahora, a ver, hasta aquí. Otro término latino, ¿correcto? Sí, Otro término latino, ¿qué significa?
¿Qué significa sine qua non? Término latino que significa sin la cual no. ¿Y qué es eso? Bueno, seguimos con el párrafo que continúa, por favor, Jacqueline. Sí, respecto a este segundo elemento caracterizado del objeto del estudio del derecho privado, internacionalidad, debemos adelantar que estamos ante un supuesto de hecho que están conectados con varios sistemas jurídicos, todos aquellos simultáneamente vigentes. Así estudiamos la mutación que produce el elemento material del supuesto del hecho, el cual pasa a estar conectado con un único ordenamiento a estar con varios. De este modo, afirmamos que las relaciones jurídicas que estudia esta disciplina no agotan sus consecuencias en un solo orden jurídico, como bien afirmamos García Moreno. Ok, se trata de un cierto tipo de relaciones jurídicas cuyos elementos constitutivos pertenecen a sistemas jurídicos diferentes en el espacio. Es decir, sistemas susceptibles de aplicarse al mismo tiempo para resolver el mismo problema jurídico en virtud de que los elementos constitutivos de la relación objeto del problema están vinculados con uno y otro de estos ordenamientos jurídicos. Ok, hasta aquí nos quedamos. Muchísimas gracias, jóvenes. La próxima, hoy en la tarde o mañana más tardar, les subo el siguiente PDF a analizar la próxima clase. Recuerden, ustedes tendrán que extraer el número de preguntas que ustedes consideren y recuerden que tienen que subir su tarea, ¿correcto? Solamente voy a tomar en cuenta a aquellas personas que me están dando acá sus preguntas, no los que están, por ejemplo, de la clase pasada tengo anotado a Jessica Lozano, tengo a Olivia Tlacomulco, tengo a Claudia Angélica y tengo a Brian Reino, ¿correcto? La primera clase tengo a Wendy Ávila, Alex Nava y Jacqueline Ponciano. En esa tercera clase tengo a Jessica Lozano, Claudia Angélica y Clara López. Vayan sumando sus respectivas calificaciones, jóvenes, porque si no tendrán que hacer la suma de cuestionarios que se realicen en todas estas clases, ¿correcto? Y por supuesto que va a ser de manera presencial el examen, si no se ponen abusados. ¿Dudas? Okay. No, gracias, buenos días. Buen día, gracias. Gracias.